El despido de hecho es la institución jurídica de derecho laboral para despedir trabajadores por la empresa privada o instituciones públicas. Está reconocida universalmente, lo que pasa es que no todos los países esta forma de ponerle fin al contrato de trabajo se le denomina despido de hecho, sino simplemente despido, lo cual es entendible si tomamos en cuenta que la expresión despido de hecho se presta a confusión, ya que la expresión de hecho tiene varias acepciones, al punto que el artículo 55 de nuestro Código de Trabajo se infiere que el despido de hecho se entiende aquella terminación de contrato dispuesta por el empleador que no requiere autorización legal. Por tanto, es necesario tomar nota sobre esta aclaración, ya que cuando consultamos el derecho comparado, esta institución jurídica va a aparecer con la denominación despido. Hablemos de la noción. El Código de Trabajo salvadoreño prescribe varias formas de ponerle fin al contrato de trabajo, pero dentro de esa gama, la que frecuentemente da por terminado los contratos celebrados por tiempo indefinido es el despido de hecho. Es por esa razón que dentro de la currícula debe estudiarse a fondo su naturaleza jurídica, sus características y efectos, tanto principales como accesorios. Asimismo, sobre este punto debemos tomar conciencia que el despido de hecho de trabajadores, por regla general, es un acto arbitrario proveniente del empleador o por el jefe del establecimiento comercial e industrial, quienes abusan del derecho de despedir trabajadores al grado que despiden trabajadores con independencia si ellos han incurrido o no en una causa justificada al despido de hecho. A esto debemos agregar la dificultad en que se encuentran los trabajadores despedidos de hecho para probar ante los tribunales que el despido del que fueron objeto es un despido de hecho, es decir, sin justificación alguna, ya que sus excompañeros de trabajo, por temor a ser despedidos, también lo no declaran sobre el despido. En cuanto a la definición del despido de hecho, podemos decir que es muy importante el despido de hecho. La importancia de la definición radica en el hecho de que al ser el derecho del empleador, al ser un derecho del empleador, sus efectos se producen de modo automático, es decir, para que el despido de hecho se consume no se necesita la aceptación del trabajador, tampoco que medie la intervención judicial. Precisamente por ello, en la práctica, esta institución jurídica se presta a abusos por parte del empleador y sus representantes patronales, al punto que a nuestro entender violenta el derecho de los trabajadores, de los seres humanos, al trabajo. Que considera que el despido es una sanción, afirman que el despido es una sanción impuesta al empleador al trabajador que ha incurrido en una falta disciplinaria, pero nuestra legislación autoriza a despedir al trabajador haya o no cometido una falta disciplinaria. Como vemos, esta teoría no abarca todos los casos de despido de hecho que autoriza la ley. Quienes explican que el fundamento del acto jurídico como derecho potestativo sostienen que los derechos potestativos son aquellos cuyo ejercicio es facultativo para su empleador y que una vez ejercitado producen efectos jurídicos sin la intervención de la otra parte. Para el otro grupo, el despido es un acto resolutorio, es decir, que el contrato de trabajo se resuelve por cumplir las obligaciones cualquiera de las partes contratantes. Esta teoría la descarta el artículo 47 del Código de Trabajo, ya que el acto resolutorio es una institución jurídica autónoma. Este grupo también lo mira como otro grupo también lo mira como una declaración unilateral de voluntad, siendo aquella que produce el efecto jurídico de crear, extinguir una obligación sin necesidad de aceptación de la parte afectada. En conclusión, podemos afirmar que la teoría del despido como declaración unilateral de voluntad tiene plena validez en nuestro derecho del trabajo. Esto sí se puede corroborar en el artículo 55 del Código de Trabajo, que establece el contrato de trabajo termina por despido de hecho, lo que significa que no se requiere la aceptación de parte del trabajador para que produzca el efecto extintivo.
Por tanto, el fundamento del acto que pone fin al contrato de trabajo no es sanción ni acto resolutorio, pero sí es aceptable ubicarlo dentro de la declaración unilateral de voluntad o dentro de los derechos potestativos. Hablemos de las características, en este caso hablemos de las características del despido. La primera característica del despido es que se refiere a la forma de ponerle fin a los contratos de trabajo celebrados por tiempo indefinido, aunque también le pone fin a los contratos de trabajo celebrados a plazo siempre y cuando el empleador despida al trabajador antes del vencimiento de plazo. La segunda característica es que se trata de un acto informal, porque la ley no prescribe ningún procedimiento o forma especial que deba de observarse para comunicar a los trabajadores el despido, excepto cuando el despido se lo comunica a un trabajador a otro trabajador, el despido debe constar por escrito. Tercera característica, como el derecho del empleador. La doctrina es unánime en aceptar de que el derecho de despedir, valga la redundancia, es un derecho del empleador. Y el fundamento está en que es este quien asume los riesgos de la empresa, por lo tanto es a él a quien le corresponde tomar las medidas que considere inconveniente, aunque con ello perjudique los intereses de los trabajadores. En definitiva, el despido constituye un derecho del empleador y seguirá haciéndolo mientras sea este quien asuma los riesgos de la empresa, pero ya no es absoluto como lo era originariamente, entendiendo por derecho absoluto de despedir a aquel cuyo ejercicio no tiene límites legales. Hablemos de las clases de despido. Despido indirecto se produce cuando la intención del empleador de despedir al trabajador está oculta porque se limita a realizar hechos que el trabajador los interpreta como la decisión del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo, por lo que el trabajador toma la decisión de abandonar su trabajo, por ejemplo, cuando el empleador le reduce el salario o cuando el empleador lo traslada a otro trabajo de baja categoría sin justa causa. Despido directo. El despido directo es aquel donde el empleador manifiesta al trabajador de manera expresa e inequívoca su decisión de dar por terminado el contrato individual de trabajo. Por ejemplo, cuando el empleador se dirige al trabajador y le manifiesta que a partir del próximo mes ya no tiene trabajo. Despido con justa causa. Cuando el empleador rescinde el contrato de trabajo amparado en un motivo legal. La causa justa la establece la ley y esta nunca queda a criterio del empleador. Despido procedente. Es aquel que la ley concede el efecto de dar por terminado el contrato de trabajo. Por ejemplo, cuando el trabajador abandona las labores, el empleador está autorizado a dar por terminado el contrato de trabajo. Despido improcedente. Es aquel en que la ley le impide efecto extintivo. Por ejemplo, el despido de un directivo sindical o de una mujer embarazada. Efectos del despido. Los efectos del despido son efectos principales y efectos accesorios. Dentro de los efectos principales tenemos que el despido termina la relación de trabajo. El despido también provoca el reinstalo del trabajador, es decir, el trabajador vuelve al puesto de trabajo siempre y cuando así lo hayan acordado en una conciliación. El despido provoca el efecto de la indemnización, que es una especie de compensación económica que el empleador abona al trabajador por el daño que le provoca la ruptura injustificada de la relación de trabajo. Dentro de los efectos accesorios podemos mencionar el pago de la vacación proporcional, que consiste en una sanción de política legislativa que la ley impone al empleador para evitar despidos injustificados. Y el aguinaldo proporcional, igual que la vacación proporcional, es una sanción de política legislativa que tiene por finalidad impedir despidos arbitrarios. Por último, tenemos los salarios caídos como efectos accesorios. Esto los prescribe el artículo 420 del Código de Trabajo, los cuales consisten en que en el despido de hecho el empleador
pagará además al trabajador los salarios caídos desde la fecha de la presentación de la demanda hasta que se pronuncie la sentencia condenatoria de primera instancia, sin que en ningún caso puedan exceder de los correspondientes a 35 días. En segunda instancia y en casación no podrán aumentarse los salarios caídos más de 20 días. Hablemos de la legislación y la jurisprudencia aplicable. Dentro de las disposiciones aplicables al despido de hecho son las siguientes: el artículo 55, 58, 414, 420, 610, todos del Código de Trabajo. La relevancia de estas disposiciones consiste en normar la conducta que el empleador, trabajador y el juez de trabajo deben adoptar frente al despido de hecho. Para el caso, el artículo 55 le dice al empleador que todo despido que el empleador realice de modo unilateral se presume sin justa causa. Igual cuando el empleador no le permita al trabajador el ingreso al centro de trabajo dentro del horario de trabajo. El artículo 58 prescribe la obligación del empleador de indemnizar a los trabajadores que hubiere despedido sin causa justa. El artículo 414 prescribe que si el empleador fuere demandado y no concurriere a la audiencia conciliatoria sin justa causa o concurriendo manifiesta que no está dispuesto a conciliar, se presumirán ciertas las acciones y omisiones que se le imputen en la demanda. Sobre el artículo 420 no haremos comentario porque ya lo explicamos anteriormente. El artículo 610 establece que las acciones de terminación para reclamar indemnización por despido de hecho van a prescribir en 60 días. En cuanto a la jurisprudencia, veamos dos casos. El recurso de casación referencia 412-2001. En este caso se admite el hecho de que si se fija plazo para el cumplimiento del despido, no es óbice para que produzca efectos jurídicos. Es decir, si el empleador le dice al trabajador que dentro de 2 meses va a ser despedido, esa expresión desde ya produce efectos jurídicos. Segundo caso, recurso de casación, referencia 175-C-2005. En este caso, la jurisprudencia resuelve que los sujetos facultados para comunicar el despido son el patrono y sus representantes patronales. El artículo 55 del Código de Trabajo especifica los sujetos que pueden realizar la ruptura del contrato de forma unilateral. Hablemos de las conclusiones, o sea, para cerrar el tema vamos a concluir del siguiente modo. Literal A. El estudio a fondo sobre el despido de hecho permite al abogado teórico y al abogado práctico tener claridad que no todo despido denunciado por el empleador o sus trabajadores constituye un despido de hecho, pues para que esto suceda el empleador debe estar autorizado por ley para llevar a cabo un despido con efectos jurídicos que ponen fin a la relación de trabajo. Segunda conclusión. La Constitución prescribe que el derecho del trabajo es un derecho protector de los trabajadores. En esa medida, para evitar abusos de los trabajadores, en el ejercicio de su derecho que pone fin unilateralmente a la relación de trabajo, este derecho debe limitarse en el sentido de que solamente se le autorice despedir trabajadores promoviendo el respectivo juicio laboral para que sea el juez de trabajo quien determine si el motivo está justificado. Tercera conclusión. Para que un trabajador despedido de hecho tenga acceso a la justicia laboral, tanto la legislación como la función jurisdiccional deben flexibilizarse a partir del contexto en que se aplican, especialmente en contextos en el que la realidad salvadoreña, en donde los trabajadores despedidos se ven limitados para probar el despido injustificado debido a la falta de apoyo de sus ex compañeros de trabajo. Cuarta conclusión. El ejercicio profesional para representar idóneamente a los trabajadores despedidos ante los jueces de trabajo es posible siempre y cuando los abogados
laboralistas no pierdan de vista los principios y garantías que fundamentan la legislación de trabajo. Asimismo, el conocimiento de la jurisprudencia nacional y comparada en materia de despido de trabajo. Gracias.